Saludos, hermanos y amigos. Vamos a continuar con las lecturas de este libro, Pele y Oetz. Hoy corresponde el tema número 10, el cual, como pueden ver en pantalla, dice la verdad. Y esta palabra se expresa en hebreo como emet, una palabra muy sencillita. Seguramente todos los que estamos incursionando en los temas de la Torá la hemos leído, la hemos escuchado en alguna exposición. El tema de la verdad, ¿cómo podríamos nosotros elaborar una explicación sobre este tema? Si alguien nos preguntara, oye, ¿tú me puedes decir, instruir cómo es que la Biblia determina, cómo explica el asunto de la verdad? En, Cuando nosotros la leemos, la organización de la Biblia no es didáctica como en nuestros tiempos, sino ellos hacen referencia a Dios como que Dios es verdadero, pero no te dicen, la verdad es dos puntos y seguido, como que te explican el concepto. Te hablan acerca de que está prohibido mentir. Esa es la contraparte de la verdad. Y así, de esta manera, podríamos nosotros guiar a alguien, encontrar algunos textos donde se hable acerca de Dios y se explique la verdad. En esta lectura vamos a encontrar al Rav Eliezer pues, desarrollando este tema de la siguiente manera. Primero citando un texto del libro de Proverbios 12:19. Dice, la palabra verdadera permanece eternamente. Acá dice, Sefat Emet Tikun Laat. Los labios verdaderos corrigen por siempre. Sería una forma también de leerlo. Los labios que pronuncian la verdad causan una corrección por siempre, o causan que las cosas sigan su curso de manera adecuada. Agrega aquí el Rab y dice, y salva de la muerte. Relata el Talmud que hubo un lugar llamado Pushta, en el que no se hablaban mentiras, y todos sus habitantes llegaban a la vejez y no morían antes de tiempo. Esto es en el Tratado Sanedrín 97a. El que miente es como si adorara ídolos, pues el Todopoderoso es el Dios de la verdad. Su sello es la verdad misma. Tratado de Shabbat 55a. Y su Torah es verdadera. Bueno, como podemos notar en esta introducción, en este párrafo, lo primero que hace es evidenciar una cualidad o más bien el resultado de que una persona con sus labios pronuncie la verdad, que es corregir, dar un cauce como deben ser las cosas al mundo. Le da un cauce correcto. Y después hace referencia a que la verdad es sinónimo de Dios. Y no solamente eso, sino dice, el que miente es como si adorara ídolos. Quiero pensar que no nos cuesta trabajo, o no les va a costar a ustedes trabajo, de identificar por qué se deduce esta situación de la idolatría igual a la mentira. Ahora que ya está más desarrollado el monoteísmo, mucho se ha criticado cuando hay exposiciones acerca del Israel antiguo. Cuando iniciaban, ellos adoraban ídolos. Incluso ahorita me viene a la mente desde el tiempo de Jacob, cuando su esposa Rachel tomó los ídolos de su padre. Esa es una situación. Otra, cuando ya avanzaron,
cierto lugar, antes de que fueran llevados a Egipto, se movió Jacob a otra región y le dijo a sus hijos que dejaran los ídolos que traían consigo. O sea, él estaba consciente de la idolatría de sus hijos. Y así fue algo muy difícil de retirar, de quitar de las costumbres de Israel. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, esto lo hemos hablado en otros temas, cuando dicen que ellos se dedicaban a matar y a exterminar pueblos, lo hacían en algunas ocasiones, pero en otras lo que hacían es casarse con sus hijas, emparentar con otros pueblos y absorber la idolatría. Desde el punto de vista de los profetas, eso es mentira, porque eso no te lleva a nada. Está vacío, está hueco, es algo equivocado. Entonces, este tema de la verdad se va elaborando, se va desarrollando con su contraparte, que es la mentira. Y no dudo que los que estudiamos la Torah tengamos algún problema con entender lo que es la mentira. Es hablar información falsa, que no es correcta, y se hace así, con un propósito de beneficiarse. Y curiosamente, cuando alguien opta por la verdad, la tiene que sostener, esa información, esa descripción de la realidad, aunque nosotros seamos perjudicados. Y es por eso que la mentira tiene éxito. Por ejemplo, si yo tomé un dinero que no era mío, yo voy a decir que yo no sé nada, que yo sería incapaz, que soy un hombre que estudia la Torah, yo me ciño a la verdad y no solamente eso, sino que incluso puedo decir, eh, yo no lo hice, pero en aquel momento tal y tal persona andaban cerca del lugar. Probablemente ellos lo tomaron. Y para yo proteger mi, mi reputación, puedo echar mano de una mentira. Pero si alguien me acusara y es verdad que yo tomé un dinero, yo tendría que decir, lo reconozco, es verdad, tomé ese dinero, estoy consciente de que fue algo equivocado, pude haberlo pedido prestado, pude haber pedido que me ayudaran porque estaba pasando un momento de necesidad. Ante la desesperación lo tuve que tomar, pero asumo las consecuencias de mi error. Es decir, yo hago un acto equivocado, pero ante la pregunta y la indagación de aquel a que defraudé o al que le robé, yo actúo con verdad y asumo las consecuencias. Bueno, entonces, como la verdad implica una responsabilidad de enfrentar las consecuencias, por eso no tiene éxito. No tiene mucho éxito y la gente acostumbra a mentir en cosas importantes y en cosas simples, ¿no? Eso es todavía lo más decepcionante del humano, que miente en cosas simples. Lo que yo veo mucho es cuando vas al trabajo y pues vamos retrasados a veces, el tráfico es insoportable y ya está el jefe llamándole a pues, algún pasajero que va ahí y les preguntan, ¿dónde vas? Ya estoy cerca. ¿Por dónde vienes? Aquí por la estación del metro tal. Y es mentira, vamos más lejos que esa estación. Pero con tal de que el jefe no se desespere o no lo regañe o le vaya a meter un retardo o le vaya a descontar de su sueldo, la gente miente y le hace ver al otro que ya está muy cerca y no es cierto, todavía vamos lejos. Y uno dice, qué facilidad tiene el hombre, así como instintivamente eh, miente. En lugar de que diga, todavía voy lejos, me quedé dormido, tuve este inconveniente, o no contaba con que el tráfico hoy, especialmente hoy, iba a estar así, entonces sí voy retrasado. Pero ahorita veo como si me puedo agilizar algo, pero reconociendo la verdad, eso no es precisamente una cualidad que resalte de los hombres. Por tanto, la estrategia del judaísmo es atribuirle la verdad a Dios. Dios es un ser verdadero. Él no requiere estarse escudando, hablar cosas falsas, pues porque Él es Dios
¿Y a quién le va a castigar a él? ¿Quién le va a humillar, a insultar, a regañar por lo que él no tiene necesidad de mentir? Y las cosas que él habla son verdaderas. Derivado de esto es que surgen otros temas en la Torá, sobre todo cuando alguien dice que habla de parte de Dios, porque se entiende que lo que Dios habla, lo que Dios hace es verdadero. Y cuando alguien se autoproclama profeta, la forma de saber si él es un profeta de verdad, ¿no?, es si sus palabras se cumplen. Y en caso de que no, dijera Moshe, debe ser asesinado. Si las palabras que él dice habla en nombre de Dios no se cumplen, ¿por qué? Pues porque Dios no puede hablar mentiras. Y si este hombre está hablando mentiras, entonces hay que matarlo. Era la lógica, así como 1 más 1 son 2. Este, eran otros tiempos. Sin embargo, nos permite eh, reconocer, detectar cómo era su concepto de Dios, su concepto de la verdad y qué generaba como resultado en la sociedad. Por tanto, dice aquí, el que miente es como si adorara ídolos. Los ídolos no son Dios. Todo lo que no sea Dios, Hashem, es mentira. Todo aquel ser, estatua, imagen al que se le atribuyan poderes divinos es falso, es mentira, es un engaño. Pues el Todopoderoso, Él es el Dios de la verdad. Su sello es la verdad misma y su Torah es verdadera. Aquí llegamos al otro punto, donde ellos dicen, la verdad es una cualidad, es una descripción acerca de Dios. Dios es verdadero, es su sello, todo lo que Dios hace es verdadero y la Torah si proviene de Dios, entonces este mismo libro, este conjunto de leyes es verdadero. Y ya dijo el profeta, el remanente de Israel no cometerá iniquidad ni hablará mentira y no se encontrará en su boca engaño. Esto es del libro de Isaías 5:18. Véase una explicación a este pasuk en la página 376. Nota 290. Y fíjense cómo se va encadenando. Dios es el origen de la verdad, todo lo que él hace es verdad. Él habló la Torah a Moshe, la Torah es verdadera porque viene de Dios. Y el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, también debe sostenerse de la verdad. Su conducta debe ser verdadera y no hablar mentiras ni hablar engaños con su boca. Decía el texto introductorio, perdón, Sefat Emet, los labios verdaderos, Tikkun La'ad, corrigen de manera permanente, causan corrección. Aquí dice permanecen eternamente, así lo traduce la palabra verdadera. Seguimos. Muchas personas ignorantes se acostumbraron tanto a hablar mentiras hasta el extremo de que ya consideran hacer eso como algo permitido. Y llegan a mentir incluso en cuentos fantasiosos de los que no obtienen ningún provecho. Y sobre ellos dice el versículo, hay de los que arrastran la culpa con coyundas, cuerdas de engaño, y con las gruesas sogas de un carruaje, el pecado, y cuando mienten para obtener provecho, no lo llaman mentira, sino astucia, sagacidad, perspicacia, y afirman que quien no miente en nuestra época no puede ganar dinero. Pues esto lo alcanzó, lo describe bien aquí el rap. Hay gente que ya su estilo de vida es la mentira, hablar medias verdades. En nuestro tiempo, con el desarrollo de la tecnología y lo que conocemos como las redes sociales, todo el tiempo aparecen estas alertas o estas críticas a muchas publicaciones a las cuales se les llama fake news. Esta expresión en inglés que es falsas noticias. Cuando se habla la mentira es muy fácil esparcirla.
Hay mentiras de todo tipo, mentiras en el ámbito político. Ahorita recuerdo a una periodista rusa, tal vez la ubican, se llama Liu Sibaya. Ella todo el tiempo se la pasa desmintiendo la propaganda de, como ellos le llaman, Occidente, hablando mal de Rusia, hablando cosas negativas sobre ese país, sobre esa dictadura, podríamos decirle, porque Putin ya se perpetuó en el poder, pero ella da el punto de vista de los rusos. Ella está en Ucrania haciendo los reportajes, mostrando cómo, así como ha destruido y ha atacado algunas ciudades Rusia, también las está rehabilitando otra vez. Y lo que está haciendo es como desechar o replegar al gobierno ucraniano para ellos tomar el poder de las ciudades que ya no querían ser de Ucrania, sino querían formar parte de Rusia. Y en medio de esta guerra está involucrada en las mentiras de los norteamericanos, que se dedican a hablarle a Occidente que los rusos son de lo peor, que ellos son una mafia, que nada más quieren el mal, que solamente están atacando hospitales y a gente inocente y no están peleando contra los soldados. Bueno, ahí tenemos una mezcla de verdades y mentiras y ese es el común denominador. Por eso, común denominador en estas situaciones de política, los propios políticos, cuando dan sus discursos, ellos mienten, le dicen a la gente, si usted vota por mí, va a ganar el doble del sueldo, ¿no? El salario mínimo se va a multiplicar por dos. Ya no van a hacer falta medicamentos en los hospitales. Vamos a crecer al 8 o al 10% del Producto Interno Bruto y va a haber trabajo para todos y la educación va a estar al nivel de las grandes potencias. Y ahí está el político hablando mentiras. Y como es lo que la gente quiere, pues se ilusionan y votan por él. Después ya sale a la luz la verdad, que solamente mintió y a lo único que vino es a robarse el dinero que todavía genera un país. Esa es la mentira, lamentablemente, porque no es el oficio de la política, el oficio de gobernar, de entender una sociedad, pues, de desarrollar un país en su aspecto, pues, sí, de gobierno, adentro y visto por otros países, ¿no? O sea, en su relación con otros países, otras naciones. Pero acá todo eso se ha desvirtuado y se ha transformado en mentira. Y ya para terminar, sobre esta situación de cuando mienten para obtener provecho, no lo llaman mentira, sino astucia, sagacidad, perspicacia. Y afirman que en quien no miente en nuestra época no puede ganar dinero. ¿Ya ven? El dinero siempre está involucrado, lamentablemente. Por eso es importante, para mí siempre ha sido importante no relacionar mi estudio de la Torah con dinero, porque así no te ves tentado. Gracias a Dios no hay necesidad de hacer de esto un negocio, porque Dios me da un trabajo y no voy a estar ahí expuesto a, a mentir para sacarle dinero a la gente, cosa que es lo que muchos hacen, lamentablemente. Y tenemos el caso del ambiente religioso, donde ya está más que dicho. Yo le he citado muchas veces y a muchos lugares donde usted vaya y que oiga que critican la religión, es lamentable, pero así es. El aspecto espiritual es muy usado para esparcir mentiras, porque en ello está involucrada una ganancia económica. Justo ayer veía en YouTube una crítica hacia un profeta evangelista, profeta de los evangélicos que se llama Ronnie Chávez, que fue a Colombia y ya saben, ¿no? A predicar el avivamiento. Y lo que le criticaban ahí o lo describían como un mentiroso, un falso profeta, porque cada año él va y hace lo mismo. Si este año profetiza avivamiento, el año pasado ya lo había hecho, ¿y por qué no se cumplió el año pasado o el antepasado o antes del antepasado?
¿Por qué lo tiene que estar haciendo cada año y nunca sucede el dichoso avivamiento? O se pone a decir a la gente, y ustedes que van a estar en este avivamiento, van a ganar sus ganancias, la bendición de Dios va a aumentar 7 veces. Y repítalo 7 veces. Y para que esta profecía se cumpla, usted tiene que creer en nuestra autoridad, usted tiene que creer lo que es verdad. O sea, no es que sea verdad, yo tengo que creer que es verdad. Y ya ven cómo es muy fácil engañarse. La verdad no se cree, la verdad es la verdad. Y cualquier persona que está ante la verdad la puede identificar. La verdad es que yo soy hombre, yo soy un ser masculino. Tengo características masculinas, esa es la verdad. Y aunque alguien me diga tú eres mujer, eso es mentira. Y cualquiera que me vea, que oiga mi voz, que vea mi constitución física, podrá identificar que yo soy hombre, y incluso mi conducta. Esa es la verdad y no hay nadie que lo pueda negar. Habrá quien lo quiera hacer, pero pues será porque él no le gusta esa verdad. Pero no, el humano tiene problema a veces con la verdad. Afirman que quien no miente en nuestra época no puede ganar dinero. Por esto es mentira. Perdón, pero esto es mentira. Relatan nuestros sabios en el Midrash que cuando Noah entró al arca, la mentira también quiso entrar. Mas Noah le dijo, búscate una pareja y retorna, pues todos los que entran al arca han de hacerlo en parejas. Entonces fue la mentira y encontró a la pérdida, quien le dijo, ¿qué me darás si te acompaño? Todo lo que gane, te lo entregaré, respondió la mentira. Y desde entonces todo lo que gana la mentira, se lo lleva la pérdida. Bueno, usando este midrash, como le llaman acá. Dicen, pues la mentira no es que solamente mientas y no pasa nada. Trae consecuencias. Y la consecuencia inmediata es la pérdida. Y utilizan este caso fantástico, ¿no? Especie de fábula, donde utilizan el relato del arca de Noé, donde todos los animales entraban en pareja y lo aplican a la mentira. Si la mentira quiere entrar al arca, tenía que buscarse una pareja. Y la que encontró es la pérdida. Y así, cuando encontró a su pareja, ya pudieron entrar. Y eso es solamente para ilustrar que la mentira lo que produce es pérdida. Mientras que, como decía el versículo, ¿no? O al menos así yo lo entiendo, Sefat emet tikun laad. Los labios verdaderos corrigen, o sea, hacen algo positivo, causan una ganancia, hacen que el mundo avance. Si todos habláramos verdad, el mundo avanzaría. Pero como este mundo está infestado de mentiras, lo único que estamos haciendo es perder. No estamos ganando, no estamos eh, avanzando como humanidad, como sociedades, como pueblos, como familias. Estamos perdiendo todo el tiempo por sostener nuestra vida de la mentira. Y está escrito en el libro del profeta Irmiyahu, el que se enriquece de manera ilícita, en la mitad de sus días la riqueza lo abandonará. Su final será miserable. Bueno, eso ya no es parte de Isaías, perdón, de Jeremías, Irmiyahu 17:11. Su final será miserable, y si conserva su riqueza solo será para mal en este mundo y en el mundo venidero. En cambio, Dios no se abstendrá de dar el bien a los que se conduzcan con integridad delante de Él. Desde hace tiempo que yo empiezo a estudiar la Torá y a leer libros como este, cuando oramos para estudiar con los hermanos, yo siempre digo que lo que vayamos a aprender, o sea, le pido a Dios en la oración, que nos permita ser hombres, mujeres rectos delante de Él y delante de los hombres. Porque hay gente que dice, no, pues yo con estar bien con Dios no me importa estar mal con los hombres. No me importa lo que digan de mí. Está bien, no nos vamos a deprimir porque
Muchas veces nuestra conducta no le va a agradar a alguien, aunque sea correcta. Habrá gente que pues se sienta agraviado por nuestra manera de ser cuando tratamos de aplicar las leyes de la Torá en nuestra vida. Sin embargo, esa será una minoría, porque la mayoría de los hombres van a reconocer nuestra rectitud. Ahora que voy a cambiar de turno y voy a tener otros jefes, me dicen, bueno, pues así como tú trabajas, no vas a tener problema. Y siempre los malos trabajadores me dicen, no, ahora que vas a llegar a tu nuevo turno, no hagas todo, repórtate con la jefa, y ahí me están dando sus consejos. Tú vete a descansar, no vayas a querer hacer todo porque entonces los del turno de la mañana, ¿qué van a hacer? Entonces, no, y así como tú eres, no conviene. Y ahí me están dando malos consejos. Y le digo, estábamos platicando eso con uno de los jefes actuales y dice, no, eh, dice, bueno, lo importante es que tú sabes trabajar y no vas a hacer caso a esos malos consejos. Le digo, pues sí, le digo, yo trabajando, ¿cuál va a ser mi problema? Me van a acusar los jefes porque es que este muchacho trabaja mucho, hay que reportarlo. No, vamos a hablar con los jefes de más arriba porque esta persona que es muy trabajadora no puede estar aquí. Es nocivo para el hospital. Le hace daño a la institución una persona que trabaja y que cumple con todas sus obligaciones. No lo podemos soportar. Pues obviamente no. Esos consejos son de gente perversa y floja. Los demás reconocen la integridad de uno. Y eso es lo que está diciendo. Dios no se abstendrá de dar el bien a los que se conduzcan con integridad delante de Él y también delante de los hombres. Eso es importante, que lo que nos enseña la Torah, no es para que nosotros creemos un mundo fantástico donde yo siento que soy bueno y que estoy obedeciendo a Dios y yo solo creo que soy bueno. Si es verdad que esto, es verdad, o sea, si es demostrable que la Torah es buena, los que no la estudian, los que ni la conocen ni les importa, también notarán que somos gente de bien. No solamente es por estar bien con Dios, eso es lo principal, pero también te da un resultado benéfico ante los hombres. Seguimos. La mentira es negativa a los ojos de Dios y del hombre. Si usted ha visto en algún código de justicia, en alguna clase de moralidad, de civismo, de educación, de buenos hábitos, que les digan, tenemos que acostumbrar la mentira, porque a través de ello la sociedad mejora. O si usted es un hombre o una mujer de familia y va a casarse, procure mentir de vez en cuando para que su matrimonio se afiance. O porque es bien visto que todos los humanos mintamos. Vamos a mentir todos y compartamos consejos unos a otros de cómo mentir de manera más eficiente. O sea, nadie te va a decir que mentir es bueno. Por eso dice, la mentira es negativa a los ojos de Dios y del hombre. Pues todos sabemos que es malo, ¿por qué lo hacemos? ¿O por qué hay esa tendencia a hacerlo en el humano? Los que estudiamos la Torah, pues desde luego que luchamos para no caer en eso. Y lo hemos logrado ya durante pues, mucho tiempo, pero luego viene a la mente esa tentación. Híjole, creo que aquí voy a mentir, ¿no? O voy a decir la verdad a medias para que no se desate algún conflicto. Si yo digo toda la verdad. El mentiroso es despreciable e indigno delante de todos. E incluso entre los pueblos del mundo hay quienes se cuidan de no pronunciar mentiras. Está diciendo acá, no mentir es un valor humano, que incluso la gente que nada tiene que ver con Dios ni con la Torah, que no entienden el mundo a través de Dios, hasta ellos saben que mentir es malo. Además, los que mienten en el comercio con no judíos causan la profanación del nombre de Dios, pues provocan que estos digan que los judíos son mentirosos y estafadores. Está describiendo una parte de la población, ciertos comerciantes que entre judíos eran legales. Y está haciendo aquí, ustedes se dan cuenta de lo que hemos leído,
Eliezer Papo critica el judaísmo, critica a la gente de su pueblo, sus malas prácticas. Dice, bueno, si entre nosotros somos legales, ¿por qué cuando le vendes a un no judío, con él le haces trampa? ¿Qué no sabes que eso va a causar la profanación del nombre de Dios? Y eso es un delito muy grave, porque van a decir que todos los judíos somos tramposos, que todos los judíos somos estafadores. Y eso no es lo que nos enseña la Torah. Y eso es una vergüenza, eso es una profanación del nombre de Dios, porque van a decir que nuestro Dios nos enseña a cuidarnos entre nosotros nada más, pero al mundo hay que perjudicarlo con mentiras, estafando y engañando. Y es conocida la gravedad de profanar el nombre de Dios. Vemos, pues, cuántas prohibiciones se derivan de la mentira. Uno siempre tiene que ser legal en todo lo que haga. En su momento, cuando yo fui comerciante, yo busqué al 100% ser honesto con lo que yo vendía, con el peso no exacto. Yo siempre daba de más, porque me parece que es lo mejor para tratar a tus clientes. Te dicen, dame 1 kilo de carne y tú le das 1 kilo 100 gramos. Hay gente que te dice, y 1 kilo, y él te da 1 kilo y le va cortando pedacitos hasta que en la báscula sale el 1.0, ¿no? kilogramos. Exacto. Y si esa báscula estaba mal calibrada, ahí en la pantallita dice 1 kilo, pero qué tal que está modificada y son 900 gramos o 905. Pues tú, bueno, lo que uno hace es dar de mano. Eso está, me parece que bien. ¿Cuántas prohibiciones se derivan de la mentira? Y así no van a decir, pues ese muchacho hará muy bien su trabajo, pero te roba cuando te vende. Y ahí echas a perder todo tu esfuerzo. Y el castigo del mentiroso es que aunque diga la verdad, nadie le creerá. Es como la historia de Pinocho, ¿no? Que dicen que Juanito y el lobo, que todo el tiempo está, ya viene el lobo, y nunca viene, y la gente se espanta y todo, y nunca viene. Y cuando ya es verdad que viene el lobo, ya nadie le cree y el lobo ataca a todos y hay un desastre ahí. La verdad es la base fundamental de toda buena cualidad. O sea, a través de estos análisis ya podemos entender por qué en el judaísmo se le relaciona a Dios con la verdad. Que la verdad hace bien, no destruye a nadie. O algunas verdades que son muy duras, se prefiere solamente reservarlas hasta que la persona esté lista para oírlo. Porque también las verdades pueden causar un impacto fuerte en la persona, pero es mejor, si tú comparas, ¿qué será mejor, mentirle o decirle la verdad? Cuando hay problemas familiares o de pareja, a veces la persona que está siendo engañada dice, prefiero la verdad aunque duela. Y otros les asusta tanto la verdad que prefieren la mentira. Y aunque la gente les diga la verdad sobre su situación, les dicen, no, yo no creo eso, yo tengo mi propia versión de los hechos, yo creo en mi pareja, incluso aunque yo sepa que me está engañando, no importa, me voy a hacer de la vista gorda y toda mi vida va a seguir normal, como la he llevado hasta ahora, porque así me gusta vivir. Es como si el humano huyera de la verdad. La verdad es la base fundamental de toda buena cualidad. Cuenta el Midrash que había un malvado que se comprometió a decir solo la verdad y gracias a ello llegó a enderezar su camino. Cuando leí esta parte, en hebreo dice acá, She'ehad haya Rasha Gamur. La palabra Rasha Gamur yo la aprendía del Tania, porque el rey de Lubavitch explica el Sadik Gamur, ¿no? El Sadik absolutamente y completamente ya perfeccionado. Entonces, cuando aquí no lo traducen al español, dice, había un malvado, pero no tiene la fuerza como lo está diciendo el hebreo, que es Rasha Gamur. Un malvado completamente malvado.
Ya no había un ápice de bondad en él. Eso es lo que estaría transmitiendo más precisamente el versículo, o este párrafo, esta expresión, Rasha Gamur. Y dije, pues, ¿cómo describe aquí al malvado? Ah, Rasha Gamur, como el otro concepto de Sadik Gamur, que es el hombre justo completamente. Entonces, si tenemos esta descripción de un hombre completamente malvado, al momento de ejercer la verdad, gracias a ello, llegó a enderezar su camino. La verdad es vista también como un remedio para nuestros males. Por muy duros que sean, por muy inmersos que estemos en la oscuridad y en la maldad, si la verdad nos toca, si nos agarramos de la verdad, podremos salir de la oscuridad que sea, ¿no? Porque, digo, si lo ponemos en estos términos, la mentira es la oscuridad y la verdad es la luz. Y la luz, pues, tiene esa fuerza de dispersar la mentira, de dispersar la oscuridad, el ocultamiento. Y no al revés, que la oscuridad ahogue a la luz, eso no puede ser. ¿Cómo lo hizo? Cada vez que estaba por cometer un pecado pensaba, si me preguntan, ¿qué voy a contestar? Si digo la verdad, voy a avergonzarme. Si miento, no voy a cumplir con mi compromiso. Este malvado llegó el momento en que decidió dejar de ser malvado y entendió que para erradicar eso tenía que hablar con verdad cuando se enfrentara a ciertas situaciones. ¿Y qué es mejor pasar la vergüenza diciendo la verdad a permanecer en la mentira? Porque entonces se hunde más y su situación no va a cambiar. Por eso dice, ¿qué voy a contestar? Si digo la verdad, voy a avergonzarme. Y es una de las causas por las cuales cualquier hombre, sepa de Dios o no sepa, le importe o no le importe, no hablamos con verdad o no se prefiere hablar con verdad. Porque a veces se nos confronta con nuestros errores y en lugar de aceptar la verdad de que somos seres que nos equivocamos, que no conocemos el mundo, no tenemos un pleno conocimiento de las cosas, incluso de Dios, o de Dios mucho menos, ¿no? Que es un ser infinito. Y cuando hablamos o cometemos actos equivocados, no reconocemos esa verdad y preferimos vivir en la mentira. Y, ¿cómo decirlo? Esparcir la mentira y que todos nos crean esa mentira. En lugar de tomar un poco de vergüenza y decir, no, pues soy un humano más, estoy haciendo mi mejor esfuerzo por ser alguien de bien. En este caso no lo logré, pero lo reconozco y tomaré la fuerza para seguirlo intentando. Ya actuaste con verdad. Y es lo que yo he criticado mucho de gente que luego enseña la Biblia. Se equivoca y y la gente se lo demuestra y se lo dice en su cara, usted está mal, esta palabra no significa eso, por favor. Si usted es maestro de hebreo y experto en lo que dice que es y está cometiendo un error flagrante, por favor, corríjalo. Yo nunca me puedo equivocar, yo soy maestro de hebreo, tengo 40, 50 años estudiando la Biblia y usted no me va a venir a corregir. En lugar de que reconozcan que han enseñado mentira, que se han equivocado, se refugian en la mentira y no pueden aceptar la verdad. Que a pesar de que sean muy estudiosos, también se equivocan. Esa sería la verdad. Muchos la pueden notar, pero él no la quiere reconocer. Es su problema. Seguimos. De esta manera se abstuvo de transgredir y no siguió los consejos de los malvados. Y por el camino de los pecadores no anduvo. Dada la importancia de la verdad y la infamia de la mentira, debemos procurar con todo rigor acostumbrar a nuestros hijos a que digan siempre la verdad. Hasta ahí está muy bonito, ¿no? Hay que apostar por la verdad. Y si se tiene hijos, hay que decirles, niño, tú siempre debes decir la verdad.
Incluso hay dichos que dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. O sea, hay que creerle a los niños porque son inocentes, porque ellos... El otro día vi a mi papá que estuvo tomando en la casa. Cállate, niño, no tienes por qué andar diciendo eso. El niño es inocente, él no tiene filtros, habla la verdad. El otro día vi a mi mamá que salió con un hombre y se fue a comer. El niño habla la verdad. Y de nosotros mismos deberán tomar el ejemplo. Esta frase es lapidaria, ¿no? Porque nuestros padres están conscientes de lo bueno, tratan de guiar a nosotros cuando somos niños. Hijo, no digas groserías, hijo, no digas mentiras, hijo, ve a la escuela a estudiar, no andes de travieso. Son la fuente de los buenos consejos, nuestros padres. Pero cuando vamos cobrando conciencia, luego nos damos cuenta que ellos mienten. A mí me dice que diga la verdad, pero él de vez en cuando se avienta sus mentiras. Él me dice que sea estudioso y luego él no quiere ir a trabajar, ¿no? Él dice que no haga travesuras y luego anda haciendo travesuras, ¿no? Por eso dice aquí, y nosotros mismos, y de nosotros mismos deberán tomar el ejemplo. Mucha gente quiere que sus hijos sean buenos, pero tú como padre no eres bueno. Tú no eres el ejemplo del cual él va a tomar esa bondad. Si tu hijo llega a superarse, tal vez oiga tus consejos y va a decir, yo reconozco que lo que me enseña mi papá está bien, o mi mamá, aunque él no es el ejemplo a seguir. No importa. Algunos podemos separar y decir, me está enseñando algo bueno, lo tomo. Pero lamentablemente él ni siquiera él lo hace, o ella lo hace. Pero hay otros hijos que no tienen esa capacidad, van a decir, ah, pues si mi papá me dice esto y yo voy a seguir su ejemplo. Y a ver que me diga algo, si él hace todo lo que me dice que yo no haga. Una vez platicaba con una persona y sobre ese tema y le digo, pero si tú dices, le enseñas a tus hijos que ciertas cosas son malas y tú las haces, pues por eso las hago, para que vean lo malo que es, o sea, vean hasta dónde llega el absurdo de la gente. Y yo le he dicho a mi hijo, no tomes, no te emborraches. Y le digo, tú eres un borracho. Pues precisamente lo hago para eso, para que vea lo malo que es. No hay necesidad de eso. Imagínense si transportáramos esa lógica. Obviamente el alcohol le hace daño a la gente en el cerebro. Si Moshe nos hubiera enseñado, yo soy Hashem tu Dios, no servirás a dioses extraños, no te inclinarás ante ellos, no los honrarás, no los servirás, porque solamente yo soy Dios, ¿no? Hashem. Y yo soy Hashem tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, a mí me servirá. Pero para que tú entiendas esto, ve a idolatrar primero y ya después vienes a servirme a mí. Honra a tu padre y a tu madre. Pero para que tú aprendas a honrar, ve a deshonrarlos, ve, insúltalos, maldícelos, golpéalos, avergüénzalos, hazles pasar muchos malos ratos. Y cuando ya te cerciores que los deshonraste correctamente o bastante de una manera muy contundente, ya vienes y empiezas a practicar honrar al padre y a la madre. No cometas adulterio, vete a adulterar y después ya vienes e intentas ser una persona que no cometa adulterio. ¿Cómo es eso? Así pasa en la religión. Muchos, sobre todo que están en el cristianismo, entiendo esa parte benéfica de a los que han cometido muchos males, han llevado una vida difícil, que les den una esperanza y un mensaje de que pueden rectificar, de que se pueden restaurar a pesar de haber caído en cosas muy bajas. De hecho, es lo que estamos aprendiendo acá, el Rasha Gamur, si se ciñe a la verdad, puede salir adelante, por muy malo que haya sido. Está bien. Pero en ciertas doctrinas cristianas, incluso te enseñan a ser orgulloso de que hayas hecho lo malo, porque así, de no haber sido tan malo, no habrías conocido al Señor, dicen ellos. Entonces, eso que era malo,
lo hacen ver como que fue lo mejor que pudiste haber hecho, porque eso ya te causó caer en lo más bajo para un día preguntarte cómo salir de ello y en ese momento llegó la respuesta que era Dios o Jesús, etcétera. Pues no debemos, o sea, esa lógica a mí no me convence. Y luego la gente ya nada más anda presumiendo, yo era borracho, yo era esto, yo era lo otro, y yo era un perverso sexual, y yo robaba, y yo me metí en la política y defraudé, y yo era de lo peor, pero ya me salvó el Señor. O sea, ellos piensan que presumir sus maldades hace resaltar las cualidades perdonadoras de Dios. Y ya lo dijeron una vez, pero ahora ya es su testimonio de vida y cada vez que se suben a una plataforma, cada vez que hacen una charla, un estudio bíblico, recurren a la misma estrategia, de estar presumiendo lo malo que eran para agrandar los favores de Dios. Eso no es necesario. En el caso de la conversión al judaísmo, he leído en algunos libros o también he escuchado en explicaciones de rabino que cuando una persona se hace conversa al judaísmo, ya está prohibido recordarle su pasado, porque él ya es una nueva persona, incluso hasta le pueden cambiar el nombre. Y ya no se tiene, o sea, su éxito, su, su desarrollo como judío, ya no se va a basar en lo que hizo mal antes para ahora ver que está muy bien. Seguramente él se va a recordar, pero eso se debe evitar. Y los demás de la sociedad judía tienen prohibido irle a decir, pues tú eras un idólatra, pues tú eras un borracho, pues tú eras esto y lo otro, ya que está prohibido recordarle lo que él era. Porque él ya está en una relación, pues digamos, nueva con Dios, tiene una identidad judía y lo que le corresponde ahora es enfocarse al estudio de la Torah. Una vez o unas veces que es que no es necesario fallar para entender la verdad, ¿no? O entender lo que está bien a base de que ya lo hice, ya hice lo malo, ahora ya sé qué es lo bueno. Para mí lo mejor es saber la verdad, conocer el bien sin nunca haber experimentado el mal. Para mí eso es lo máximo. Esto yo lo evidenciaba cuando me invitaron a dar clases de Biblia, que les hablara de la Biblia en un grupo de alcohólicos. Cuando me veían que yo entraba y me sentaba, me daban el lugar, me presentaba el padrino de Alcohólicos Anónimos. Me presentaba pues me veían muy joven, ¿no? Yo creo que tenía como unos 23, 24 años en aquel entonces. Pues ahí estás frente a gente que ha sufrido el alcoholismo durante muchos años y no pueden salir de ahí y son gente mayor que tú. Y lo que acostumbran ahí es el padrino es alguien que fue alcohólico y ya se restauró, entonces él sirve como ejemplo e inspiración para los demás. Pero ese no era mi caso, yo nunca he sido alcohólico. Entonces me preguntaban que cuánto me había tardado a mí o cómo le había hecho yo para salir del alcoholismo. Yo les decía, pues nunca he sido alcohólico. Eso es lo mejor que me ha podido pasar y creo que soy el mejor ejemplo para ustedes. Y se quedaban así, ¿cómo que tú eres el mejor ejemplo? Sí, porque yo he estado en una edad, pues, bueno, pasé por la adolescencia como ustedes. Desde aquellos tiempos me ofrecieron el alcohol y las drogas y pude decir que no. Ahorita soy más joven que ustedes, ya dejé la adolescencia, ya estoy entrando a la edad adulta. Sigo teniendo esas mismas oportunidades de conocer gente que tienen estos vicios, que te lo regalan, que te lo ofrecen, y tengo la capacidad de decir que no. Entonces yo creo que también soy un buen ejemplo para ustedes, porque ni siquiera me he involucrado en eso. He tenido la fuerza para decir, no, no quiero probar, ni me gusta, ni me llama la atención. Y aparte de eso lo he logrado por lo que les vengo a enseñar, la Biblia. Yo no necesito caer en el alcoholismo para después venir a Dios arrepentido a decirle que me perdone por haber degradado mi humanidad. Eso es a lo que yo les vengo a transmitir. Ustedes ya cayeron en eso, van a salir adelante si ustedes desean y lo pueden hacer si buscan conocer a Dios.
es una estrategia. Si ustedes quieren ver un modelo que haya estado inmerso en el alcoholismo y haya salido, pues aquí está el padrino, que es el que les enseña a ustedes. Yo les ofrezco otra perspectiva donde un muchacho que está, como ustedes, expuesto a la drogadicción, al alcoholismo, ha podido decir que no, y yo he invertido mi vida en el estudio de la Biblia. Y eso era lo que yo les iba a transmitir. Entonces, para mí eso es lo mejor, que te enseñe a ti alguien recto siempre, un rabino, un maestro que se ha dedicado al estudio de la Torá, y no que ande presumiendo yo era ladrón, yo era secuestrador, yo era violador, yo era esto, lo otro y aquello, y ahora ya te diga que está lleno de Dios. Porque recordando las enseñanzas del Rebbe de Jabá, todas esas impurezas sí se pueden quitar, desde luego, pero es un trabajo sumamente difícil. Por tanto, yo, si me pongo bajo la tutoría o la guianza de una persona que tiene ese trasfondo, seguramente voy a ver muchos detalles en su conducta que él no va a ser, al menos para mí, la persona adecuada. No, no sería el ideal. Cuando nosotros leemos la Torah y se habla de que Moshe tiene mucha carga para enseñar al pueblo, y le da consejo a su suegro que busque hombres de verdad, Anshe Emet, ¿no? ¿Se acuerdan de esa cita? Hombres de verdad, que no amen el dinero. Y da ahí una serie de cualidades. No dice hombres que hayan sido muy pecadores, que entiendan bien cómo funciona el pecado porque ellos ya se sumergieron en ello. Entonces serán los más capacitados para enseñarle al pueblo a lidiar con sus pecados, ¿no? Y tiene que buscar a los más rectos, a los más intachables, son los que tienen más fuerza para impulsar a los demás a no pecar. Esa es la lógica de la Torah. Y a veces lo que yo veía en el cristianismo me tocó, fíjense un ejemplo. Cuando yo llegué a una iglesia, la última en la que estuve, pues ponían a la gente a dirigir la oración, ¿no? Dentro del culto. Y había un señor alto eh, que estaba ahí, se veía que era en ese tiempo pues, de los más cercanos al pastor. Y la estrategia que usan mucho en esos lugares es cuando llega alguien, pues se entrevistan con el pastor, le dicen sus problemáticas, todo lo que traen, y los empiezan a inducir, a empujar a que participen en el culto, pues para que se apeguen a Dios y ya dejen sus males. Y rápido los ponen a la oración o a enseñar o a tocar instrumentos. Y ahí estaba ese señor ahí muy activo en la oración, y tú como congregante dices, ah, pues ha de ser un señor muy dedicado a la oración, ha de tener ya muchos años en el cristianismo, pues lo ponen aquí es porque es una persona adecuada, ¿no? Ya lo han de haber examinado y ha dado pues buenas trazas. Pues sucedió ya, yo ya estaba estudiando la Torá, y cuando vas viendo detalles, pues hablé con el pastor, le dije, ¿sabe qué? Pues yo vine aquí con esta intención de ver si esto era para mí, y con esto demuestro que no. La enseñanza que ustedes aprenden pues no es apegada a la Biblia. Yo respeto, yo no vengo a modificar nada, simplemente con esto entiendo que me debo salir y ya. No le gustó mi discurso, pero se tiene que aguantar, no me puede encadenar, ¿no? Y al poco tiempo a ese hombre que estaba en la oración lo vi en las calles borracho, pero ya extremadamente borracho, tirado, cayéndose de borracho. Y era el que dirigía la oración en la iglesia donde yo iba. ¿Se entiende a dónde voy? No estoy criticando a la gente, no estoy diciendo, pecador, él no debía estar ahí. No, ese es asunto de Dios, yo no tengo que juzgar a nadie. Pero acá piensan que dejarles un cargo, relacionarlos a Dios y ponerlos a enseñar, y eso les va a quitar sus defectos. Mientras que la estrategia de la Torah es buscar a los mejores, y ellos son los más adecuados para enseñar a otros.
Eso no significa que esos mejores no fallan y no tienen defectos, pero no han caído en situaciones muy graves. Tienen más fuerza para pegarse a Dios e impulsar a otros con verdad, ¿no? Porque es lo que dice hombres de verdad. Es más, déjenme pausar aquí. Voy a buscar esa cita para que la tengamos presente. Listo, hermanos. Perdonen la pausa. Espero que se escuche bien el video. Dice, es en la Parashat Yitro. Yo recordaba que este era un discurso que le dio Yitro, un consejo a Moshe. Éxodo, Sefer Shemot, capítulo 18, verso 19. Desde ahí empieza el consejo. Dice, ahora, oye mi voz, te aconsejaré y que esté Dios contigo. Tú serás para el pueblo intermediario delante de Dios y tú expondrás sus cuestiones delante de Dios. Los advertirás sobre las leyes y las enseñanzas y les harás saber el camino por el cual se conducirán y la forma en que procederán. Además, tú observarás de entre todo el pueblo hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres de confianza que repudian el soborno y los nombrarás jefes de millares, jefes de centenas, etc. Bueno, aquí nos traducen como hombres de confianza. El tema que estamos estudiando es la verdad. Y esta palabra es emet. Fíjense cómo dice en hebreo el versículo 21. Vejizharta edhem ed hajukim. No, este es el 20. Perdón, el 21. Beata tejese mikol ha'am. Ahora que tú vas a ver, ahora tú tendrás que ver mikol ha'am, de todo el pueblo, anshe hayil, hombres. Esta palabra, la hayil, ¿qué significa? Se puede traducir como virtuoso, ¿no? Tal como está aquí. Como la mujer virtuosa de Proverbios, Eshet Hayil, alguien que tiene cualidades sobresalientes. Recuerdo que Rashi dice que la palabra Hayil también tiene que ver con hombres ricos, ¿no? Hombres pudientes. ¿Por qué? Pues porque una persona con estas características no va a tergiversar el mensaje, no va a tergiversar la verdad por una conveniencia económica. Pues vean cómo en el judaísmo sí ese tema es muy importante. Incluso acá lo está diciendo que había gente que decía que la mentira, nadie se puede enriquecer si no echa mano de la mentira. Eso es falso también. O sea, eso es parte de la propia mentira. Pensar que nadie puede prosperar sin mentir. Como se dice aquí en México, el que no tranza, no avanza. Es lo mismo. Aquí en México hacer una tranza es hacer trampa, falsedad, engaño. Entonces, el que no engaña, no avanza. Eso se ve que es una característica del hombre. Entonces, alguien que va a ayudar a Moshe en su labor, tiene que ser un hombre hayil, un hombre inteligente, un hombre hábil y pudiente, que no vaya a tener ese punto débil de, ay, porque como no tiene muchos recursos, se va a valer de su posición para ganar dinero. De hecho, en las naciones, la lógica, al menos aquí en México, de darles sueldos asquerosos, lo tengo que decir así, a los funcionarios públicos, es para que no sean corruptos. Les dan los sueldos que ningún país de primer mundo tienen. Son los políticos y los funcionarios públicos mejor pagados del mundo. Y no conforme con eso, son los más corruptos de Latinoamérica, aquí en México. Nunca se llenan, a pesar de que todo se les da. Para ellos y para sus familias, nunca se llenan, nunca están contentos. ¿Por qué? Pues porque es un dinero que les da el Estado. Pero acá es gente que tiene dinero por sí mismo, que tendrá negocios, tiene una estabilidad económica y a ellos se les debe escoger. Ir Elohim, temerosos de Dios. Y aquí viene la frase, Anshe Emet, hombres de verdad. Y acá no lo traducen como, y esta es la Biblia de la editorial Jerusalén de México. No sé por qué el traductor no quiso poner hombres de verdad. Sería lo correcto, lo más acertado, ¿no? Temerosos de Dios,
hombres de confianza que repudian el soborno. Nuevamente está involucrado el tema del dinero, porque si él ya tiene recursos, es un hombre de verdad, Anshe Batza, Beshamta Alejem, Share Alafim. Anshe Batza. La palabra es como del soborno, ¿no? De Batza. Entonces vean cómo yo recordaba esta frase de la verdad. Tiene que ver con aquellos que enseñan la Torah. ¿Y cuántos de ese tipo de hombres podremos nosotros identificar, tanto en las redes sociales o si se conoce a alguien en persona, rabino, que tenga como prioridad esta cualidad de la verdad? Porque es de Dios, ¿no? Es una cualidad divina, al menos así se ve en el judaísmo. Y los que estudian la Torah tienen que esforzarse por ceñir su vida a la verdad. Nos quedábamos en lo de los hijos. Debemos prestar mucha atención a que no haya en su boca una lengua engañosa. Si hacen algo inapropiado, los obligaremos a contar la verdad y los perdonaremos en esa oportunidad por haber hablado con la verdad. Solo los amonestaremos para que no vuelvan a comportarse incorrectamente. Si por el contrario mienten, entonces los castigaremos con severidad. De esa forma, inculcaremos en nuestros hijos el valor de la verdad hasta que se transforme en parte de su naturaleza y no digan más mentiras. Ahí está, para los que tienen hijos, este es el consejo del Rab. Probablemente ustedes lo hagan, tal vez no quieran castigar severamente a sus hijos si hacen mentira, porque sepamos que la mentira, si se vuelve un estilo de vida, cuando ellos sean grandes, la vida los va a castigar. Esos azotes que ustedes no les dieron, la vida se los va a dar. Dentro del concepto verdad, se encuentra también la obligación de cumplir con la palabra empeñada. Otro gran defecto del hombre. Despreciable es aquel que se retracta de sus compromisos. Dijeron nuestros sabios, quien se cobró de la generación del diluvio y de la generación de la torre de Babel, se cobrará de todo aquel que no cumple con su palabra. Por lo tanto, antes de comprometernos a algo, debemos pensar si podremos cumplir con el compromiso. Y si ya nos comprometimos, deberemos cumplir lo que salió de nuestra boca, como si hubiéramos formulado un juramento. Hay quienes no le dan la importancia de vida a su palabra, hablan muy ligeramente y luego no lo cumplen. A veces nuestros padres, por ciertas situaciones, nos pueden eh, intentar hacer tropezar con nuestra palabra. Y aunque sean nuestros padres, nosotros tenemos que sostener nuestros dichos. Aquí está hablando de la educación de los padres con los hijos. Y les voy a dar un ejemplo. Hace tiempo, yo con mi esposa compramos un lugar en una plaza para vender. Antes éramos comerciantes. Y este lugar yo lo vendo a uno de mis primos porque pues, yo ya tengo un nuevo trabajo. Ya no lo necesito, no lo voy a ocupar. Y si no lo ocupas, los del municipio te lo quitan. Pues ese dinero que yo ocupé para comprarlo lo estaría perdiendo. Hice trato con este primo para vendérselo a él. Y mi papá tiene su negocio enfrente y ahorita no lo puede atender ese negocio y pensó que cuando yo dejé de trabajar, yo le estaba dejando también el lugar a él. Pero no pertenece a ese negocio, es una parte. Yo hice trato con los delegados, los que te dan esos lugares, y el otro negocio nada tiene que ver, aunque están enfrente. Total que hizo trato con mi primo, también le dejó el otro negocio rentado, y cuando ya tuvieron malos entendidos, mi papá le decía a mi primo, oye, ¿sabes qué? Pues ya vas a dejar este negocio y también me dejas el lugar de Cristo, porque ese yo lo voy a comprar y pues vete.
Salieron mal, tuvieron sus problemas. Mi papá no tenía derecho de hacer eso, porque esa es una pertenencia que yo compré, o sea, algo mío y de mi esposa. Y el único que puede decidir sobre ello soy yo, aunque él sea mi papá, yo ya soy adulto. Y yo hice un trato de palabra con mi primo y me está pagando y yo cada semana que me da un pago, yo le apunto y le pongo mi firma y le mando la foto para que conste que le estoy respetando sus pagos. Entonces me habla mi primo y me dice, le digo, ¿qué pasó? Un día fui y no estaba trabajando. Le digo, ¿qué pasó? Porque este lugar solo me lo van a quitar. Es que tu papá me dijo que, como ya me enojé con él, me dijo que también tu lugar lo dejaría. Le digo, pero es que eso no lo puede hacer. Yo hice un trato contigo y mi papá no puede hacer eso. Yo ya soy un adulto, yo respeto mi palabra, salvo que tú ya no quieras seguir adelante, pues entonces aquí terminamos. Pero si tú quieres seguir, tú adelante, tú sigue trabajando. Yo no tengo por qué modificar mi palabra nada más porque mi papá diga. O sea, yo no me voy a retractar de lo que dije si el trato yo lo hice contigo, no con él. Si por lo tanto, antes de comprometernos a algo, debemos pensar si podremos cumplir con el compromiso. Y si ya nos comprometimos, deberemos cumplir lo que salió de nuestra boca como si hubiéramos formulado un juramento. Entonces, eso es lo que, en cómo aplicamos la Torah. La vida nos pondrá oportunidades como esta para demostrar si somos hombres o mujeres de verdad. Y a veces la gente que tiene cierta autoridad sobre nosotros nos puede poner el pie, pero nosotros tenemos que defender nuestra palabra. Yo le dije a este primo, yo no soy de esas personas que hacen esas jugadas, ¿sí? Aquí está tu dinero, yo lo he recibido, aquí está lo que he anotado que he recibido de ti. Sigue adelante. A mí me conviene más que tú te lo quedes porque tú lo vas a trabajar, a que se lo quede mi papá y el puesto está cerrado, el negocio está cerrado. ¿El para qué lo quiere? Nada más porque se enojó contigo y te quiere perjudicar y piensa que porque yo soy su hijo me voy a prestar a eso. No lo voy a hacer. Entonces, vean, son cosas que pasan en la familia, en situaciones así comunes, ¿no? Las cuales yo creo que sirven para ilustrar estos temas. Por cuanto la Torah es verdad, debemos procurar siempre conducirnos de acuerdo con la verdad y no apartarnos de ella yendo por vías engañosas. De este modo, la verdad iluminará nuestro camino. Esta es la senda correcta para todo hombre recto. Y comportándonos de esta manera, encontraremos gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Y trataremos de nuevo este tema cuando lleguemos a los capítulos el reconocimiento de la verdad y la mentira, entre otros. Como dice esta frase, esta es la senda correcta para todo hombre recto. Si comportándonos de esta manera, perdón, y comportándonos de esta manera, encontraremos gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Aquí termina este tema, el número 10, la verdad. Es importante dar una buena imagen ante los hombres, pero no por querer quedar bien con ellos. No, es importante dar una imagen ante los hombres como resultado de practicar la verdad. No por hacerles la barba, por lambisconearlos, como ya nos recomendó en el capítulo anterior, que no debemos lambisconear a nadie. Esa no es la forma correcta de adquirir el reconocimiento de otros, sino actuando con verdad, honestamente, rectamente. A veces sostener la verdad nos puede traer un perjuicio, pero es momentáneo y nos ayuda como experiencia para estar más preparados de cómo andamos en la vida. De lo que no sacamos nada bueno es de la mentira. Incluso a Dios se le ve como la fuente de la verdad. La Torá es verdadera. Ante esto hemos analizado recientemente lo que hoy se habla como muchas críticas a la Torá, de que tiene
errores, que no arroja datos históricos, que según la ciencia habla mentiras, porque habla cosas fantásticas e irreales que no pueden pasar, etcétera, etcétera. Pero ya vamos observando que el estilo de enseñanza del judaísmo se vale de estrategias tales como decir que la mentira quería entrar al arca de Noé. Ese es el estilo de enseñanza. ¿Usted se imagina que en el arca de Noé iba a entrar la mentira caminando? ¿Cómo será el aspecto de la mentira? No está hablando de algo real, algo literal. Pero sí nos permite ilustrar que la mentira viene con la pérdida, genera eso. De esta manera didáctica se hace más accesible el conocimiento a la gente, o se piensa que es así, por eso algunos maestros optan por esas estrategias, esos recursos del lenguaje. Es muy fácil criticar que la Torah es puras mentiras, como dicen los ateos, porque ellos no saben extraer la verdad. Y qué bueno, porque la Torah no fue escrita para ellos, es para los que, como dijera el Rambam, conocen a Dios. Para aquel que conoce a Dios, que es el primer precepto, conocer a Dios. No creer en Él, no imaginar a Dios, sino conocerlo con hechos, con bases firmes, aunque mucho de ese conocimiento desde luego que es inalcanzable para nosotros por lo limitado de nuestra existencia, pero eso no significa que ciertas cosas no podamos percibir, que nos hacen pensar que hay un Dios, una inteligencia superior que diseñó el universo. Bueno, hermanos y amigos, hasta aquí lo voy a dejar. Espero que este tema haya sido edificante, principalmente por lo que enseña el Rab en su libro, y que los ejemplos que yo añadí de mi experiencia y de mis lecturas de la Torah, como esa frase que rescatamos, ¿no? De hombres de verdad, Anshe Emet, que dice Yitro, son los hombres que deben ayudar a Moshe a enseñar al pueblo. Si usted no ve que haya hombres de verdad, o tiene frente a usted un hombre que no es de verdad y le está pretendiendo enseñar la Biblia, no le haga caso. Si es un hombre que busca el soborno, la ganancia, tampoco le haga caso. Si no es un hombre inteligente, que tenga una estabilidad económica y que eso ya le dé a usted una confianza de que al menos interés económico él no busca, por lo cual se hace cargo de ese compromiso de enseñar la Torah, no son las personas adecuadas los que no tienen esas características. Y más adelante, este consejo no sé, tiene el libro de Números, pero ya como por parte de Dios, cuando buscan a los 70 ancianos, que ya participa Josué. Hay otra historia donde se repite esta misma frase, pero ya no aconsejada por Yitro, sino ya dicha por propio Dios, diciéndole a Moshe que busque hombres con estas características. Lo importante es identificar que la verdad es parte o debe ser fundamental en aquellos que enseñan la Biblia. La honestidad. Puede ser que existan grados de verdad y uno dice, yo conozco esto, lo digo de manera clara, hasta donde lo puedo entender. Si más adelante se descubren otras formas de ampliar esta verdad o de sostenerla con mayor exactitud, eso es posible. Sin embargo, hay la posibilidad también de reconocer cuando alguien te habla con verdad, con estas pautas que nos da la propia Torah. Bueno, pues gracias por su atención, amigos. Que Hashem los cuide y los bendiga. Hasta pronto.